consideras que tu padre influenció a varias generaciones de escritores de Cuba? En el caso de Cuba, sí. En el caso de Cuba, sí, hay varios poetas, varios escritores que están influenciados por la poesía de mi padre, por la presencia que mi padre tuvo en Cuba, y porque se divulgó bastante en ese tiempo en que todo funcionaba muy bien dentro de la revolución, el Instituto del Libro, la Casa de las Américas, el Instituto de Cine Cubano, la radio. Entonces todo, mi padre se conocía mucho en Cuba, y entonces eso incluso, con toda propiedad te lo puedo decir, una de las cosas que mi padre influenció, que también por supuesto hubo otras influencias que influenciaron ese importante movimiento que fue el movimiento de la nueva trova cubana. Una de las bases fundamentales del movimiento de la nueva trova es la poesía, porque de hecho Pablo Milanés, Silvio y Noel Nicola, que son los tres pilares de la nueva trova cubana, eran poetas de por sí, son poetas de por sí. Entonces, haber conocido a mi padre, que mi casa, la casa nuestra, fue una de las cobijas de ese incipiente movimiento, por supuesto, estos tres elementos conocieron muy bien la poética de mi padre, conocieron muy bien el surrealismo que contenía mucha de la poesía de mi padre, que también los textos de muchas de las canciones de la nueva trova cubana pues se diferenciaban de lo que era la trova vieja cubana, o de la trova tradicional cubana. ¿Por qué? Porque hablaba de otros temas, hablaba no solamente del amor a una mujer, sino que hablaba de cuestiones puramente filosóficas. Y entonces habían pasajes muy surrealistas también. Y entonces mi padre, de alguna manera, y eso te lo pueden decir, te lo puede decir Silvio, te lo podría decir Pablo o el difunto Noel, que sí fueron influenciados no solamente por mi padre, sino por una cantidad de poetas cubanos y no cubanos que estaban conviviendo en ese momento en Cuba en que se dan todos esos resurgimientos, ¿no? Mario Benedetti, quien entrevistó a Roque Dalton, lo describe como uno de los poetas más vitales y removedores de América Latina, además de uno de los que mejor han sabido conjugar el compromiso político con el rigor artístico. Esto dice Benedetti. Pero veamos qué significa esto. Ricardo, para empezar, los poemas de amor de Roque Dalton han tenido una proyección internacional muy fuerte y muy importante. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Ricardo? Bueno, estoy de acuerdo con él. Roque, digamos, escribía mucho sobre temas de amor, ¿verdad? Porque era un enamorado de la vida. Y siempre mezclaba dentro de sus poemas, iba siempre su conciencia social. Pero como era un tipo muy culto, leía muchísimo, y no solo leía lo que le mandaban leer, sino que investigaba, o sea, leía de todo. Y como decía Jorge, el surrealismo influyó mucho a Roque, ¿no? Y no el surrealismo como mucha gente lo cree, ¿no? Que el surrealismo solo es hablar de cosas que no son reales, sino que el surrealismo es una expansión, digamos, de la conciencia poética y una profundización del subconsciente. Entonces Roque era un tipo muy sensible, y todo lo que le parecía interesante lo absorbía como esponja, ¿no? Y no lo negaba, o sea, él no lo negaba, ¿no? No era un poeta engreído, digamos, ¿no? Sino que él no lo negaba. Entonces, él escribe muchos poemas de amor, o en sus poemas donde describe paisajes y cosas, siempre está ahí presente su gran amor a la naturaleza, a lo indígena, a lo social, pero siempre ve lo social con un gran amor. Y claro, siempre hay una denuncia escondida en su poesía, ¿no? Y eso es cierto, pero como te dijera, hablando de Roque salvadoreño y del Salvador, yo sigo insistiendo que los grandes fanáticos de Roque desconocen la obra de Roque, no la conocen. Ellos creen que Roque es los poemas clandestinos, y tal vez esos son sus peores poemas, a nivel poesía, no a nivel militancia con un fusil y que te van a matar, no, claro que no, es una gran creatividad, pero desconocen a Roque como poeta, ¿sabes?
Y la mayoría de la gente que habla de Roque, y que Roque, y que Roque, y que Roque, como te dijera, ven a Roque que entra a la guerrilla, ven a Roque que lo asesinan, y eso crea un mito de Roque. Pero se olvidan, digamos, del ser humano que era Roque para andar metido en eso. O sea, ¿qué motivaba a Roque a eso? No era precisamente... En síntesis, lo que trato de decir es que si Roque fue un comunista o perteneció al Partido Comunista, es del tipo de comunistas no ideológico, y esto le va a caer mal a mucha gente, pero Roque era comunista de corazón. O sea, Roque tenía más corazón que mente. Cuando sentía lo social, lo sentía a través de su corazón. Y claro, lo interpretaba a través de su mente, ¿no? Y utilizaba las doctrinas marxistas a las cuales él perteneció. Pero como decía Jorge, Roque era un tipo, por su manera de ser, no porque fuera poeta, porque hay poetas que son más bloque y más cerrados que la madre, ¿no? Claro. Y siguen siendo poetas, buenos, malos, regulares. Pero Roque era un personaje que difícilmente se le podía encerrar en un concepto, no se podía. Si él se sentía encerrado, lo primerito que sentía era reírse de eso. Lo primerito que le daban ganas era de ironizar en eso. Y claro, eso le caía mal a los rígidos alrededor de él, ¿no? Entonces Roque tenía una personalidad, digamos, no irreverente por molestar a los demás. Y hay un poemita de él por ahí que yo tenía copiado y lo perdí. Y él dice en ese poemita que su mayor problema era la risa. Y siento que no se equivoca, porque le crió muchos problemas. Ante cosas muy serias, él se reía, por ejemplo, ¿no? Pero no burlándose de, sino que porque así era Roque, pues, ¿no? Entonces, claro, eso ¿te imaginas? Un poeta con esa gran sensibilidad, con esa gran cultura que era Roque, en un ambiente pueblerino como era El Salvador, con una educación en el Externado San José, donde todas las semanas, o sea, todos los días ibas a misa a las 7:30, rezabas el rosario a la 1. Entonces, como te digo, Roque era un ser, y además se nota en su poesía, si es que hay que leer su poesía, la irreverencia de Roque, pero no lo hace por molestar. O sea, Roque fregón, es que es guapo. No. Hay una razón de él, a través de su conciencia, que encuentra una salida en la ironía y en el sentido del humor. Lo que dice Juan José está hablando del poeta y del político. Así es. Pero el poeta y el político era un ser humano, ¿entiendes? O sea, detrás de ese gran poeta había un ser humano que se equivocaba, que se reía, que no llegaba a tiempo, que era irresponsable. Había un ser humano. Y ese ser humano, digamos, en cuanto a la política de la época, Roque también lo dice en uno de sus poemas, que en ese tiempo no había nada que hacer, pues hacerse demócrata cristiano, y por eso él se hace comunista, y lo dice. Y lo dice nuevamente de una manera muy irónica y muy divertida. Para nosotros ahora, pero en aquella época era un lío decirlo, pues. Claro. O sea, era un lío. Ahí es donde Roque se busca problemas, ¿verdad? Y ahí en esa manera de decirlo lo está diciendo con humor, con risa, pero no burlona, sino que es como para meter el bisturí a fondo, ¿no? Y remover conciencias. Yo creo que Roque, el político, también siempre tuvo problemas con el partido. Siempre tuvo problemas con él. Y los dirigentes del partido en la época de Roque, que fueron Chafik y Cayetano Carpio, ninguno de los dos era simpático para Roque. O sea, Roque les caía muy mal a ellos, ¿no? Y hay muchos testimonios de lo que ellos pensaban de Roque. Y Marcial lo que pensaba de Roque, porque lo tenían, como decía Jorge, por un bohemio. ¿Pero qué quiere decir bohemio? Ser bolo, andar despeinado. No quiere decir eso. Bohemio quiere decir, en esa época, una persona a la que no puedes encajonar. Y hay que acordarse que el Partido Comunista de la época de El Salvador era estalinista. Sí. Entonces era un cajón hermético, ¿no?
meter a Roque ahí es complicado. Entonces, claro, Roque, dentro de todas esas limitaciones, fue un ser con una conciencia social exagerada, ¿no? Que lo llevó a la muerte, porque sus asesinos vas a ver por qué lo mataron en síntesis, pero una cosa sí no tengo duda, que les ha de haber molestado la presencia de Roque, ¿sabes? Porque uno, no se quedaba callado, dos, expresaba lo que decía, y tres, se ha de haber reído de cosas que no se podían reír.